días a todos. Estamos en otro ciclo de lo que damos por llamar CFP Podcast. Hoy tenemos como invitado a otro hombre de la casa con vasta experiencia legislativa, más de 10 años, el licenciado Ignacio Nardín. Ignacio es el responsable como subdirector de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Senado. Así que creo que la charla de hoy va a ser más que interesante sobre cómo funciona esta oficina y algunas cuestiones más. Ustedes saben de que me encanta la inteligencia artificial y vamos a abordar ese tema. Ignacio, bienvenido. Amplíanos un poco sobre tu especialización y sobre tu recorrido en el Congreso. Gracias por la invitación, Marcelo. Bueno, sí, yo trabajo hace más de 10 años, 12 años en el Senado. Empecé trabajando en el área que era de fortalecimiento institucional y que es previo a la existencia de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Desde esa dirección colaboramos en algunas actividades de transparencia, de comunicación y de cooperación internacional con financiamiento externo, y después me incorporé a partir de este año 2024 como subdirector de la oficina. Nosotros en la oficina tenemos el rol primordial de trabajar en el contexto de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 27275. Básicamente somos una especie de oficina que se ocupa específicamente de cumplir las obligaciones del Senado en términos de acceso a la información pública. Le comentamos a la gente, Ley 27275, apúntenlo. Esa ley les permite a ustedes el acceso a la información pública y algunos derechos más, que vamos a estar viendo con Ignacio. ¿Qué es lo que nos permite esa ley, Ignacio? Bueno, básicamente la ley tiene un enunciado muy sencillo. Es toda la información en poder del Estado es pública, con una serie muy restringida de excepciones. Por lo tanto, cualquier documento que cualquier organismo público genere, obtenga, produzca, reciba, en cualquier formato de registro físico, de audio, de video, en papel o electrónico, es de acceso público. Con una, como te decía, un régimen de excepciones muy acotado que está enunciado en el artículo 8 de la ley. Esto quiere decir que los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil, investigadores, académicos, periodistas, personas sin tener ningún tipo de requisito extra que acreditar su identidad, pueden solicitar información en poder de cualquier organismo público. Eso a nivel del Poder Ejecutivo Nacional o de los poderes legislativos y judiciales. Federales. Federales, muy bien. Está bueno esa aclaración. ¿Qué tiempo establece la ley un tiempo de respuesta específicamente? Sé que hay que ser ágil. Sí. A mí me tocó en la función ser responsable de acceso a la información pública allá en el 2018. Le agradezco, aprovecho para agradecer a Luciana Cañete, presidencia de Monzó, donde se abre la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública en diputados. Sí. No sé si en el mismo periodo, creo que sí, se abre en Senado también o se bosqueja, ¿no? En el 2016, la Ley Nacional de Acceso a la Información se sancionó en septiembre o noviembre del 2016. Y las oficinas de acceso, por lo menos la del Senado, fue creada el mismo año, a finales de 2016, como una especie de autoridad de aplicación de la ley en el Congreso. Respecto de plazos, no solamente los plazos son cortos, sino que además el trámite es muy sencillo. La ley establece en el artículo 11 que los organismos obligados a responder los pedidos de acceso tienen un plazo de 15 días hábiles para responder. Eventualmente pueden pedirle al solicitante un plazo adicional, una prórroga de 15 días más. Por lo tanto, se toma que el plazo es como máximo 30 días hábiles para entregar una respuesta. O sea, la ley en ese sentido es bastante clara, lo mismo que no reclama legitimación activa, en el sentido de que el ciudadano o la persona o la organización que haga un pedido de acceso no tiene que acreditar un interés legítimo para justificar el pedido de la información. ¿Esa ley tiene reglamentación específicamente? O sea, ¿fue reglamentada? Sí, fue reglamentada por el decreto del Poder Ejecutivo, si no recuerdo mal, es el 206 del año 2017. Reglamentó algunas cuestiones que en general ahora no estoy 100% seguro que haya modificado aspectos sustantivos. Es decir, lo que sí modificó sustantivamente fue que en su momento se creaba la Agencia de Acceso a la Información Pública. La ley que tiene como esqueleto, bueno, el diseño de los principios que rigen el acceso a la información pública, básicamente la apertura y
la publicidad de la información es la regla, los plazos y los mecanismos de presentación de las solicitudes, y después un organismo garante en el ámbito del Poder Ejecutivo, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la instancia ante la cual los ciudadanos pueden no solamente presentar reclamos por incumplimiento, sino que es un organismo que coordina los esfuerzos para que todos los organismos del Poder Ejecutivo tengan estándares de transparencia más o menos uniformes. La ley, en su redacción original, establecía que la Agencia de Acceso iba a ser un organismo autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo. Al reglamentarlo, en el año 2017, se estableció que iba a ser un organismo autárquico, pero con dependencia dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Modificó el espíritu un poco, quizás al otorgarlo dentro del ámbito de un ministerio, pero en definitiva no se modificó la naturaleza del organismo, que es autárquico a todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Bueno, es importante destacar y que ustedes sepan que la reglamentación de una ley abarca un abanico muy grande sobre cuestiones específicas que tienen que ver, por ejemplo, como dijo bien Ignacio, con la creación de una agencia y el funcionamiento de esa agencia de control. Entonces, le vamos a preguntar a Ignacio si esa agencia que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo, qué autonomía tiene sobre el Poder Legislativo y si realmente funciona como un organismo de control en todos los ámbitos, no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo y Judicial. Ignacio, contanos un poco sobre esto. Bueno, en el año 2016, al sancionarse la ley contempla la creación de la Agencia de Acceso en el ámbito del Poder Ejecutivo y tiene como indicación que los otros poderes del Estado creen sus propias agencias de acceso a la información. En el caso del Poder Judicial se creó por una resolución del Consejo de la Magistratura y el responsable de la Agencia de Acceso es el ex senador Ricardo Gómez Díez, que es el responsable de la Agencia de Acceso del Poder Judicial, ¿no? En el caso del Poder Legislativo, lo que hubo en el año 2018 fue una resolución de las presidencias de ambas cámaras para, por lo menos, establecer una creación de una agencia de acceso a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. No se avanzó en el paso posterior, que es el mecanismo de designación del titular y de la conformación de la agencia como tal, y es una deuda que nos queda pendiente. Para la sociedad. Para la sociedad, sé que el caso hay una instancia judicial porque un grupo de organizaciones de la sociedad civil accionaron contra el Congreso pidiendo que se designe al titular mediante un recurso de amparo que hasta donde tengo entendido llegó hasta la Corte Suprema, donde no hay resolución, por lo tanto está pendiente ese mecanismo, digamos. Y después lo que queda pendiente sí es una decisión institucional de ambas cámaras que, como sabemos, es compleja porque requiere consensos no solamente de las presidencias de ambas cámaras, que es lo de menos, sino un consenso de todos los bloques, que es difícil de conseguir, y en ese sentido yo no quiero echar la culpa a nadie en particular porque tenemos una conclusión para sacar, que si en 6 años no se avanzó, no es un problema de las gestiones actuales, es un tema que ya atravesó 3 gestiones, porque desde el 2016, el gobierno que terminó en 2019, el gobierno que terminó en 2023 y el gobierno actual, es decir, las gestiones parlamentarias de 3 gobiernos diferentes y de 6 presidencias en ambas cámaras distintas, no pudieron ponerse de acuerdo, lo que indica que es más difícil de lo que uno quisiera enunciar. Vos sabés que me haces acordar a la ley de lobby, porque es muy parecido a lo que pasa con la ley de lobby, ¿no? Pasaron más de 34 proyectos desde el año 94, casi todos perdieron estado parlamentario, hay 3 o 4 que están vigentes, uno es del diputado Pichetto, pero bueno, esto va más allá del contexto actual o del gobierno de turno. Es importante saber que cuando hablamos de una resolución, estamos hablando de un instrumento administrativo, de disposición administrativa, que tiene poder el presidente de cada cámara. Entonces, cuando hablamos de una resolución bicameral, o sea, una resolución conjunta de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, estamos disponiendo de un acto o de una resolución administrativa para crear algo.
Ahora, después, los consensos de los que habla Ignacio tienen que ver con las características de esa creación y de ese control. Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo desde hace más del 2018. Sí, bueno, por ejemplo, para pensarlo en un caso exitoso de implementación bicameral, tenés la Oficina de Presupuesto del Congreso. La OPC. La OPC, que tiene una diferencia sustantiva con la Agencia de Acceso. La OPC fue creada por una ley especial que crea la OPC y que crea una comisión de supervisión parlamentaria de la OPC. Por lo tanto, es un mecanismo donde la voluntad parlamentaria es absoluta. En el caso de la Agencia de Acceso del Congreso de la Nación, es subsidiaria a la ley 2275 y no hay un mecanismo parlamentario que ya está establecido en la ley para crear la oficina del Congreso o para crear una comisión parlamentaria que se ocupe. Entonces, como no hay ya un mandato oficial o directo al Congreso, el Congreso tendría que definir: ¿vamos a integrar una comisión específica para crear la agencia? ¿Cuál va a ser la integración? Que eso ya está difícil. ¿Cuál va a ser el reglamento? ¿Qué cámara va a tener preeminencia sobre la otra? Porque en general, en las comisiones bicamerales hay una comisión o una de las dos cámaras donde está asentada esa comisión. Entonces, es un montón de decisiones que hay que tomar, que es difícil obtener esos consensos. Lo que a mí me parece, y esto lo digo quizás adelantándome a cuestiones que no me corresponden a mí, pero a nivel de consejo y en todo caso para tener un debate, es que quizás el Congreso debería reelaborar la resolución conjunta del 2018, tomando decisiones quizás para formular otra integración de la Agencia de Acceso al Congreso, quizás un organismo colegiado. ¿Qué ocurre? Otra figura. La Agencia de Acceso a la Información Pública que tiene el Poder Ejecutivo es una agencia con un titular designado por un mecanismo de audiencia, que es un mecanismo de audiencia a través del cual el Poder Ejecutivo establece un candidato, se organiza un mecanismo de consulta pública y se obtienen adhesiones e impugnaciones y finalmente se lo designa. Sin que sea vinculante la audiencia pública, pero es un organismo de participación ciudadana importante. ¿Qué ocurre con el caso de la agencia del Congreso? Debería repetirse el mismo mecanismo. Ahora bien, una opción sería integrar, por ejemplo, como tiene la OPC, un director y varios directores, de forma tal que sea un organismo más plural. Porque ¿qué ocurre con el Congreso a diferencia del Poder Ejecutivo? El Congreso es un organismo eminentemente político, obviamente, pero integrado por mayorías y minorías. Pluralidad y consenso. Y que además se van todo el tiempo modificando su integración. Uno tiende a creer que si un organismo ejecutivo designa a un funcionario en el cargo, probablemente dure el tiempo del mandato de ese partido político. Las integraciones parlamentarias van cambiando, no solamente porque se renuevan las cámaras cada 2 años, sino que los bloques sufren modificaciones. Entonces, la forma de diseñar a nivel normativo las estructuras tiene que contemplar ya en el diseño mismo del reglamento que va a haber modificaciones en la conformación de los bloques y las mayorías y las minorías. Entonces hay que diseñar de alguna manera que el propio organismo tenga los mecanismos para poder soportar esas modificaciones. Si no, nos puede ocurrir que a las modificaciones en los bloques haya que modificar los integrantes de estos organismos. Y no se puede trabajar con organismos que cada 6 meses cambien sus directores, por ejemplo. Vamos a explicarle a la gente que el funcionamiento de una comisión bicameral se habla de consensos, pero las comisiones están integradas por diputados que tienen un mandato. Entonces, a lo que se refiere Ignacio específicamente es a esto, a que los diputados trabajan para su interés político y para su bloque, por eso la importancia de los consensos, pero cuando terminan los mandatos, las comisiones cambian. Y este trabajo es un trabajo de largo plazo, por lo tanto, nos está hablando de que existen otros instrumentos. Si miramos la práctica comparada y las experiencias de otras partes del mundo, que utilizan otros instrumentos que no son específicamente los de una comisión con tintes políticos. ¿Es así, Ignacio? Es una opción, es una manera, yo lo veo en un doble sentido. Primero, desde el punto de vista de la experiencia comparada, uno puede ver, por ejemplo, si no recuerdo mal, el Instituto de la Transparencia de México es un organismo colegiado. Si no recuerdo mal, en Chile algo similar ocurre. Pero al margen de lo que es la experiencia o los estudios de derecho comparado, quiero ser pragmático y pensar que el diseño tal cual se estableció en la ley para el Congreso no funcionó.
¿sí? Siendo específicamente pragmáticos, vemos que hay una experiencia de muchos años donde tal cual está normado por la norma, no logramos obtener un consenso. Entonces, quizás, mediante algún tipo de modificación o forma de diseñar distinta la agencia de acceso al Congreso, se pueda destrabar esa lógica de trabajo. ¿Sí? Una suerte de bloqueo tácito que hay, porque quizás diseñar una agencia con un solo titular no logremos nunca que los bloques se pongan de acuerdo. No te garantiza el consenso. No garantiza el consenso del titular. Porque además, lo que puede ocurrir, más allá de que se logre, por ejemplo, establecer el mecanismo de funcionamiento de esa agencia y se decide un titular que obtenga amplio consenso en una formulación del Congreso terminada, el Congreso va a sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Y más allá de que los mandatos, como suele ocurrir en organismos de control, que la duración de los mandatos de los titulares están descalzadas de las renovaciones de los organismos para que no tenga que el presidente o los ministros, o en este caso los senadores y diputados, posibilidad de modificar los mandatos de los funcionarios que heredan ese cargo. Eso ocurre muy seguido. Por ejemplo, en la Agencia de Acceso a la Información Pública, el mandato tiene 5 años, por lo cual está descalzado del presidente del gabinete. Pero quizás en el Congreso, si está sujeto a la supervisión de una comisión parlamentaria, va a ser bastante más débil esa figura. Ahí tenemos una especie de deuda normativa que no es fácil de resolver. Otra deuda más. Es una deuda normativa, operativa. Yo la veo que también tenemos que tener en cuenta la contracara positiva del término, es que, a mi juicio, no se resiente el acceso a la información pública de los ciudadanos por parte de las cámaras. Las cámaras tienen 2 oficinas en el Senado y en la Cámara de Diputados, funcionales, activas, con personal, con capacidad técnica para responder y hacer valer el derecho a acceso a la información pública. Eso, más allá de que no haya una agencia. Ahí vamos. ¿Cómo trabajamos al no tener una comisión o un miembro, digamos, orgánico que los reúna o que confluya en el trabajo de diputados y de Senado? ¿Cuál es la relación de las 2 oficinas, la que funciona en la Cámara de Diputados y la que funciona en la Cámara de Senadores, en la práctica, ¿no? En la práctica... Los dos conocemos quién está en diputados, cómo confluyen y cómo trabajan en forma colaborativa. Y trabajamos este último año, tenemos la gestión que acaba de iniciar en ambas cámaras, tenemos una relación de trabajo muy fluida, muy informal, porque no tenemos canales oficiales en el sentido de no reportamos a una agencia. Y tampoco tenemos un mecanismo de reenvío de pedidos de acceso a información oficializado. Es decir, la ley nos obliga, el artículo 10 de la ley nos obliga a que cuando una de las 2 cámaras u otro organismo de cualquier poder, sea legislativo, judicial o ejecutivo, recibe un pedido de información de un ciudadano sobre información que no está en su poder, pero sí que está en otro poder o en otro organismo, es una obligación del receptor derivarlo en un plazo rápido de tiempo para que el organismo o la oficina que responda a ese pedido, ¿sí? Entonces nosotros, por la naturaleza del trabajo parlamentario, recibimos muchos pedidos de acceso a información pública en los cuales, por la formulación del pedido, parte tiene que responder a la Cámara de Senadores y parte a la Cámara de Diputados. Es decir, nuestra obligación es responder por la información que está en poder del Senado, pero si el ciudadano nos hace una pregunta que implica información en la Cámara de Diputados, tenemos que reenviárselo a la Cámara de Diputados y viceversa también. ¿Qué ocurre? Es muy común, no solamente porque los ciudadanos no tienen por qué saber que las 2 cámaras son independientes y que los procesos a veces son complejos, sino que a veces ocurre que la propia pregunta implica información en ambas cámaras. Es natural que se ocurra. Cuando el trámite parlamentario de una ley ya aprobada, obviamente implica tratamiento en ambas cámaras. En ese sentido, tenemos que tener un mecanismo fluido, informal, rápido, para que la ciudadanía pueda obtener la información que le están solicitando en el plazo de la ley, que son 15 días hábiles más 15 días hábiles. Ahora bien, no tenemos, obviamente, un organismo de supervisión que establezca criterios uniformes a ambas cámaras. Ambas cámaras, en sus trámites internos, funcionan sobre sus propias reglamentaciones. Contémosle a los ciudadanos específicamente, vamos a los números. Este año, ¿cuántos pedidos de acceso a la información pública
tuvo la Cámara de Senadores específicamente, y si sabés cuánto tuvo la Cámara de Diputados, bueno, los que has remitido obviamente van a coincidir, ¿no? No tengo los datos de la Cámara de Diputados, pero nosotros en el Senado estamos llegando a los 200 pedidos este año, que sumado a lo que ocurrió en 2022 y 2023 ya es más. Es decir, en el primer se incrementó el número. En el primer semestre del año 2024 se recibieron más pedidos que en 2022 más 2023 sumados. Hubo un estallido fabuloso de escrutinio público sobre la Cámara de Senadores, el tratamiento de la ley base, ¿Sobre qué temas específicamente? Sobre temas administrativos, sobre temas de recursos humanos. En general hay mucha solicitud de información que tiene que ver con cantidad de asesores de senadores, cuánto cobran los senadores, cuántos empleados hay en la Cámara. Esa información que... Presupuesto también. Presupuesto, pero esa información ya está publicada en la página. ¿Qué tiene la ley de acceso? Que es importante también aclararlo. No solamente la ley de acceso reglamenta cómo hacer pedidos de acceso y cómo responderlos, sino establece en su artículo 32 lo que se llama la transparencia activa. Esto es, información que tiene que estar publicada obligatoriamente en la página web de la Cámara, actualizada y de forma accesible para la ciudadanía. Entonces, recibimos una cantidad importante de pedidos que no conocen, o es más difícil hacer entender a la ciudadanía que esa información ya está publicada en la página web. Entonces, según la formulación de la pregunta, en muchos casos lo que hacemos es descargar la información que ya está publicada, se la entregamos al solicitante y le hacemos saber que esa información ya estaba publicada en determinada ruta de acceso. O sea, no remitís al solicitante a la página, sino que le envías la información y le aclarás de que eso ya estaba publicado. Y ahí te pregunto, las páginas web de ambas cámaras, no te voy a preguntar porque vos sos responsable de una, del Senado, ¿están totalmente actualizadas? Primer pregunta, y dos en uno, hacemos el combo como hacía Gerardo Sofovich. La segunda pregunta es si la participación ciudadana es parte de la responsabilidad de tu área. Sí. La pregunta respecto a la actualización, te voy a hacer una respuesta tramposa. Es sí, pero ¿qué ocurre? Las actualizaciones son constantes. Tenemos del trámite parlamentario, vos tenés en cuenta que se presentan proyectos todo el tiempo. Los senadores presentan proyectos, ingresan mensajes por ejecutivo, ingresan proyectos con mediación de la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que nunca va a estar actualizada la página web del Senado por una sencilla razón, es que novedades se producen cotidianamente. Novedades administrativas, pagos a proveedores, licitaciones, altas y bajas de personal. Lo primero que se me ocurre, viajes de senadores que se reportan en la página. Entonces, ¿qué tenemos que como criterio de buena práctica administrativa en términos de información pública? Es informar las actualizaciones de la información. Tenemos que diseñar mejores herramientas para que la información que esté publicada se informe cuándo fue actualizada. Porque siempre vamos a tener desfasajes. Es natural que uno no pueda estar reportando en tiempo real todo lo que ocurre a nivel administrativo y parlamentario. Ahí hacemos una pausa, un paréntesis, como digo yo, entre la segunda pregunta que nos falta contestar, porque vamos redondeando, y hablaste de información, manejo de información. Y cuando hablas de manejo de información, estás hablando de la ley también de acceso y protección de información, y estás hablando también de inteligencia artificial. Te estás metiendo en un terreno que me apasiona, porque la inteligencia artificial y el manejo de los algoritmos facilita mucho la tarea en estas áreas, sobre todo si vamos a experiencia comparada en Estonia, gobiernos totalmente digitales. La aplicación de inteligencia artificial, de algoritmos y de chatbot facilita mucho este trabajo. Acá en Argentina, ¿está previsto en el corto plazo? ¿Se está utilizando estos mecanismos y estos instrumentos? Nosotros en el Senado no lo tenemos implementado. Lo que sí tenemos como primer paso, y que está operativo ya hace varios años en el Senado, es una herramienta que tiene infinitas posibilidades, ¿no? Pero ¿con qué trabajamos nosotros? Con la publicación de datos en formato abierto. ¿Qué significa un formato abierto? Que la información pública que se ofrece en la página web tiene que estar en un formato que permita su reutilización por medios electrónicos automáticos. CBS a veces, ¿no? CBS puede ser también en formato Excel a veces, en formato JSON o JSON. No soy, si algún informático está escuchando y yo lo pronuncié mal, le pido disculpas.
Yo soy de formación humanista, yo estoy de ciencias sociales. Ciencias sociales. Así que la programación no es mi fuerte. Pero es muy artesanal el trabajo que hacen en tu oficina. es por un lo que trabajo, estoy viendo. es un trabajo más bien, sí, es un trabajo artesanal. ¿Qué ocurre? Nuestra potestad más importante es responder pedidos de acceso en los términos de la ley, por lo cual un algoritmo quizás no pueda interpretar las ambigüedades que tiene el proceso parlamentario a veces. Las complejidades que tiene, por ejemplo, si un ciudadano pide el trámite parlamentario de una ley, el trámite parlamentario implica proyectos, dictámenes, versiones taquigráficas, actas de votación, medias sanciones, remisiones a la otra cámara, en algunos casos regreso a la cámara originaria. Es un proceso complejo. ¿Y eso lo hacen todo artesanalmente, Eso lo de hacemos- forma con un proceso humano? Lo hacemos con un proceso humano sobre la base de que está la información en el sistema parlamentario, donde toda la información de un proyecto está contenida, es decir, los proyectos, los dictámenes de mayoría y de minoría. En algunos casos ocurre que llega al recinto un proyecto en tratamiento con varios, lo que se llaman, los senadores tienen a veces un proyecto original que van a someter a tratamiento, pero varios proyectos a la vista. Por ejemplo, se trata de una ley de educación del senador X, pero hay senadores A, B y C que presentaron proyectos similares. Se tienen a la vista esos proyectos y en el recinto quizás se introducen modificaciones. Por lo tanto, si uno tiene que informar a un ciudadano cuál es el tratamiento del proyecto, hay que presentarle todos los proyectos originales, más el debate en el recinto y el proyecto finalmente aprobado. ¿Por qué? Porque en definitiva no es un solo documento el que documenta en sí mismo el trámite del proyecto, es una cantidad de Un documentos, conjunto. un conjunto. Y además, el proceso parlamentario implica el debate en el recinto. Y la versión taquigráfica y el debate oral que tiene el recinto es tan importante como el proyecto Como la efectivamente. resolución final. Ocurre que los jueces hablan del espíritu del legislador en sus fallos. Bueno, el debate parlamentario, El recinto. el debate parlamentario en el recinto, lo que los senadores dicen y se transcribe, es algo fundamental. Quizás un debate parlamentario puede tener 200, 300, 400 páginas, varios proyectos que confluyen, es decir, que no es un documento de 10 páginas. El Claro. debate parlamentario en una cámara y después en la otra puede tener 500 páginas. Pero bueno, es complejo. Quizás una de las deudas que tienen las dos cámaras es hacer visible lo complejo que es el proceso parlamentario a la ciudadanía y que la respuesta a una pregunta no es un sí o un no o un documento en Word breve. Bueno, esta serie de podcasts es justamente para hacer visible todo el trabajo legislativo sobre determinadas áreas que la ciudadanía no ve. Entonces, estamos cerrando este ciclo y nos falta la última respuesta, la más importante, la participación ciudadana. Ignacio. Sí, yo no lo pensaba al asumir la responsabilidad en la Oficina de Transparencia que tenía que ver con eso, pero efectivamente lo tiene que ver. Responder pedidos de acceso es asumir una dimensión muy importante de la participación ciudadana y del rol que tiene el Senado ante la ciudadanía. Porque una pregunta, en definitiva, es un ciudadano que quiere saber qué hacen los senadores o qué hace el Senado como institución. Así que una de las dimensiones fundamentales de la participación es responder en tiempo y forma, de una forma no solamente haciendo caso a lo que norma la ley, sino justificando la respuesta, ofreciendo los documentos y haciéndole saber al ciudadano que se agotan todas las vías posibles para poner una respuesta profesional y bien fundamentada. Ahora bien, también el Senado tiene iniciativas de participación ciudadana, como por ejemplo los planes de Congreso Abierto, que están en la página web del Senado. Uno puede ingresar en Senado y va a encontrar los planes de Congreso Abierto, en los cuales nosotros como Oficina de Transparencia también tenemos participación. Es un proceso bianual más complejo, más largo, que tiene que ver con innovaciones que podemos hacer en participación ciudadana, en implementación de tecnología, en innovación, que nos lleva mucho más tiempo que un pedido de acceso que es un trámite breve de 15 días o 30 días hábiles. Eso es una dimensión mucho más compleja que tiene que ver tanto con las áreas parlamentarias y administrativas. Es más largo de explicar, quizás es para otro podcast. Para que hablemos Vas a estar invitado para que otro hablemos podcast. de los planes de Congreso Abierto, pero sí, para cerrar tu pregunta, yo tengo la certeza de que una de las dimensiones de la participación ciudadana y que nosotros respondemos es, efectivamente, responder los pedidos de acceso con la manera más profesional posible.
damos por finalizado otro podcast de lo que es el ciclo de podcast CFP, en este caso con el licenciado Ignacio Nardín. Que tengan muy buenas tardes, nos vemos en el próximo podcast.